No sé por qué no se habla más de cuán evolucionados a nivel espiritual son las personas con síndrome de Down. Ya quisiéramos el resto de nosotros tener una onza de esa sabiduría innata que ellos tienen. Y es que cuando mi hija nació con trisomía 21, me di cuenta de cuán afortunada soy de que ella haya llegado a nuestro hogar. Y así nos sentimos muchísimas personas alrededor del mundo. Somos the lucky few, como dicen en inglés con el hashtag. Y es que para las personas que no saben por qué nos sentimos tan suertudos, tan privilegiados, quise hacer este video. Porque mientras mi hija ha ido creciendo, ella me ha venido enseñando estas 21 lecciones. Número 1, perseverancia. Las personas con síndrome de Down personifican la perseverancia. Mi hija, por ejemplo, no ha parado de trabajar desde los 3 meses de edad para lograr sus metas. Y las está alcanzando todas las que se pone, ella las alcanza. Poca gente en el mundo tiene el nivel de perseverancia que las personas con síndrome de Down manejan. Número 2, el presente. La noticia de que mi hija venía con una copia adicional en su cromosoma número 21 fue una sorpresa total al momento de su nacimiento. Ahí aprendí que todo puede cambiar en un segundo, pero al mismo tiempo viene llena de bendiciones. Y es justamente por el hecho de que todo está cambiando constantemente de que uno no debe preocuparse del futuro, sino vivir en el presente. Valorar. Valentina me enseñó cuán importante es valorar lo que tienes. Ella lucha a diario por lograr muchas cosas que yo tengo y las doy por hecho. Eventualmente ella las logra conseguir lo que ella está buscando, con mucho esfuerzo y trabajo, pero desde que ella está en mi vida me enseñó a ser mucho más agradecida. Número 4, dedicación. Jamás he conocido a alguien con más dedicación que las personas con síndrome de Down. Y es que ellos trabajan prácticamente el doble que nosotros, a veces el triple, y lo hacen con una disposición, la mayoría del tiempo, extraordinaria. Yo soy testigo de cómo mi hija se ha esforzado desde meses de nacida, dando su todo, con todas sus fuerzas, pero también soy testigo de los momentos en que logra sus metas, que son deliciosos. Número 5, amor. Nunca he visto el nivel de amor que las personas con síndrome de Down manejan. Nadie más lo tiene. Es algo sumamente puro, sumamente mágico, desinteresado. Ellos aman la vida de una manera única. Ojalá el resto de nuestro mundo fuese de esa manera. Lección número 6, empatía. Desde que Valentina nació, soy capaz de ponerme mucho más en los zapatos de otra gente. Ahora entiendo que cada uno de nosotros está luchando una batalla y que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lección número 7, los detalles. Nuestro mundo está armado de detalle. Nuestro cuerpo está confeccionado de un montón de componentes que son maravillosos. Y yo jamás me puse a pensar en esto hasta que empecé a llevar a Valentina a terapia y me di cuenta todo lo que conlleva cada movimiento. Un movimiento solo así. Mover estos 2 dedos y juntarlos toma un sinnúmero de conexiones neurológicas, de coordinación, de fuerza muscular. Somos tan perfectos como seres humanos y ahora recién puedo verlo. Además, hay tantas cosas que nos rodean que son maravillosas, como el agua cristalina, unas delicias culinarias, una sonrisa. El mundo es perfecto. Simplemente tenemos que enfocar bien el lente y darnos cuenta de los detalles. Sentir al 100%. Los sentimientos son lo que ponen color a nuestro cuadro de la vida. Y realmente cuando mi hija nació fue que entendí que las emociones y las experiencias grandes vienen con una gama de emociones y es importantísimo permitirte sentirlas todas. Si es que estoy con iras, me permito procesarlas. Si es que estoy feliz, lo disfruto al máximo. Si es que estoy con ganas de llorar, lloro y lloro por completo todo lo que necesite llorar. Y asimismo, si es que quiero reírme, me río a carcajadas hasta que me duele el estómago. Número 9, no juzgar. Gracias a Valentina entendí que todos tenemos nuestra propia historia de vida, con nuestro propio set de retos y de logros, de debilidades y de fortalezas. Y no sirve de nada la opinión que yo tenga porque solo esa persona va a saber lo que es vivir lo que ella o él está viviendo. Es mejor ayudar que juzgar.
Maestros. A Valentina yo suelo llamarle mi maestra, porque aprendo tanto de ella y no deja de alucinarme su evolución espiritual. Con ella entendí que cada persona que llega a nuestra vida tiene mucho que enseñarnos, o por lo menos algo que enseñarnos. Así que yo creo que lo importante es siempre estar abiertos y atentos para poder maximizar esa relación con esa persona y poder sacarle el jugo a cada experiencia que viene con alguien que entra a nuestra vida. Baja la velocidad. Hoy en día pensamos que el que más rápido va es superior o el que más hace es mejor. Baja la velocidad, eso es lo que aprendí con Valentina, porque en realidad ella va un poco más despacio que un niño típico y eso me ha dado la oportunidad de poder absorber todo, de poder mirar y entender todo lo que está pasando, porque realmente pasan tantas cosas en el desarrollo de un niño que el ir más despacio tiene sus grandes beneficios. Además, meternos en la competencia de la vida no es saludable, porque a fin de cuentas todos somos únicos y vamos a nuestro propio ritmo. Número 12. Brilla. Un diamante no es más que un pedazo de carbón que manejó muy bien el estrés. Los momentos difíciles son los que sacan nuestra verdadera belleza. Nuestra misión. Todos venimos con el poder de cambiar la vida de alguien más de manera positiva. 14. Paciencia. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar. Pero gracias a Valentina ahora entiendo que no me sirve de nada impacientarme, que realmente todo llega en su momento y como debe ser. Impacientarme solo me genera más estrés. Así que no les miento, todavía estoy trabajando y probablemente el resto de mi vida seguiré trabajando a diario en la paciencia, porque así es como le veo yo. Es una ciencia en el arte de la paz. No compararnos. Con mi hija entendí que cada persona es diferente, va a su propio ritmo, tiene su propia historia. Entonces, aunque por alguna razón el mundo ha diseñado este hábito de compararte con alguien más, no sirve de nada porque la otra persona es totalmente distinta a ti. Simplemente eres único. No preocuparme. El 90% de las cosas que están en nuestra mente ahí merodeando no pasan. Entonces, ¿para qué llenar nuestra cabeza con cosas que quizás nunca vayan a pasar? Con cosas innecesarias. Ahora, si hay algo que puedes hacer para aliviar, para solucionar, toma las riendas del asunto y hazlo. Pero si no, realmente no hay punto en estar pensando y dándole vueltas. Hay que dejarlo ahí. Una vez que mi hija nació, empecé a entender, porque eso es un trabajo constante, de que las cosas son como deben ser y se darán cuando tengan que darse. Gracias a Valentina entendí que toda experiencia trae algo positivo. Hay veces que cuesta verlo y otras veces toca esperar un poquito para entender el verdadero valor de la vivencia. Pero realmente siempre hay una joya escondida ahí adentro. Nuestra perspectiva es lo que moldea nuestra vida. Sonríe. El poder de la sonrisa es maravilloso. Y yo a mi hija le suelo pedir su sonrisa luminosa. Dame una sonrisa luminosa, vale. Y es que un simple gesto puede calentar el alma, puede cambiarle el día a una persona. ¿Cuán poderoso es eso si te pones a pensar? Y es que para mí cuando mi hija sonríe, y eso pasa, bueno, en general cuando eres madre, pero creo que cuando viene con esa dosis de cromosoma adicional, es como que me dan un shot de alegría. Mi cuerpo es donde mi alma vive. Ver cómo mi hija con trisomía 21 se esfuerza arduamente en terapia, en la escuela, acá en casa, con ejercicios extracurriculares, para cuidar de su cuerpo, me ha inspirado muchísimo a leer, a meditar, a hacer ejercicio, a tomar bastante agua, a nutrirme. Si bien sí, me doy mis gustos, pero es importante nutrir el cuerpo, a cuidar de él. Valentina lo trata como su templo y me ha enseñado a mí a hacer lo mismo con mi cuerpo. Número 20. Diversidad. Quizás por falta de información o tal vez de madurez, antes me intimidaba ser diferente. Pero ahora entiendo que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos. Y eso es precisamente lo que nos permite aportar a la sociedad con nuestro grano de arena. Entendí que todos somos diferentes y en eso todos somos iguales. Y que la diversidad es lo que nos fortalece como raza humana. Número 21. Los privilegiados. No todo el mundo tiene la suerte de poder saborear la vida de esta manera.
Y gracias a mi hija Valentina, que tiene síndrome de Down, mi familia puede hacerlo. Y es que ella ha cambiado la vida de todas las personas que ha conocido, tan solo siendo ella misma. Y ahí las tienes, esas son las 21 lecciones que las personas con síndrome de Down nos brindan. Espero que te haya gustado este video y a mí me encantaría escuchar qué has aprendido tú de una persona con síndrome de Down. Así que por favor escríbeme acá abajo en la sección de comentarios o en mis redes sociales. Si crees que alguien más debería aprender sobre cuán extraordinarias son las personas con síndrome de Down, por favor comparte este clip. Pero sobre todo, sé feliz.